compartimos. Y el Señor me recordaba, en la línea en la cual estamos llevando, un sermón muy antiguo y extraer algunas verdades de ese sermón para compartir con todos ustedes en esta tarde, algo muy breve y muy sencillo. ¿Amén? Amén. Por tanto, todo aquel que tenga Biblia me acompaña a Génesis capítulo 25. Versos 27 al 34. ¿Lo tenemos? Génesis 25, versos del 27 al 34. Y dice la palabra del Señor: el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Otra vez la última parte. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén a su palabra. Una historia hermosa y preciosa, y fuerte y extraña, que habla mucho. En estos días, como ustedes saben, la Iglesia del Señor hemos estado estudiando, hablando, reiterando en las conversaciones, cuando hablamos, cuando nos reunimos en la Iglesia desde el púlpito, la importancia, la relevancia de la Iglesia local, ¿verdad? Amén. De la importancia que tiene la Iglesia local, la importancia y el valor que tiene. Hemos entendido, hemos predicado, hemos exhortado, el Señor nos ha recordado de que no es un lugar donde reunirnos sin más, sino que es el plan profético, el plan diseñado por Dios para el desarrollo de su Iglesia universal. La Iglesia universal es algo a nivel general intangible y localizable en un lugar puntual. La Iglesia universal tiene que ver con todos los cristianos y cristianas segregados por la faz del mundo, y es el plan universal del Señor, es el plan que no se puede tocar, es el plan que Dios administra desde los cielos. Pero Dios le ha placido ministrar su Iglesia universal, desarrollar ese plan que solo Él trata por medio de iglesias locales, donde la Iglesia universal, por pequeños grupos diferentes de personas, se congregan. Amén. Por tanto, hemos valorado, apreciado, hemos visto por las Escrituras que la Iglesia local es importante. Es importante reunirse, es importante estar los hermanos juntamente, en armonía, es importante aprender, perfeccionarse. Es la sede donde el cuerpo del Señor se junta, es donde nos conocemos, donde caminamos, donde lloramos, donde reímos, donde alabamos, donde el Padre nos trata y nos ministra. Y hemos hablado de todas estas cosas. Por tanto, hemos caído en la cuenta de que las labores dentro de la congregación local, aunque a nivel básico es orar, leer, vivir, orar, leer, vivir, orar, leer, vivir, y sabemos que no venimos aquí a hacer actividades, sino a orar, a leer para poder vivir y nada más, sí que es verdad que el trato, la administración, el desarrollo, el desempeño, las labores son varias dentro de la congregación local. Hay multitud de tareas, por tanto, multitud de labores, por tanto, multitud de personas que se tienen que encargar de dichas labores con vehemencia y santidad. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Amén. ¿Cuántos creen que esto no es cosa de uno? Amén, amén. Amén. Yo creo que todos creemos que esto no es cosa de uno. ¿Cuántos creen que las labores son varias en la congregación y son todos los miembros de la congregación que se hacen cargo de dichas labores específicas Amén. y variadas? ¿Lo creen conmigo esto? Amén. Es importante. Bien. Dicho esto, Dios para dichas labores de servicio ha capacitado
ha otorgado, ha llenado a los hombres y mujeres de las congregaciones locales de diversidad de cualidades, diversidad de capacidades, diversidad de dones. Dios, para la labor que te encomienda, te capacita. Amén. Porque no tenemos un Dios que manda sin darte el recurso. Dios no te dice haz un hoyo y no te da un pico o una pala. Te dice cava, te vas a eslomar. Igual te quedas, pero ten un pico, ten una pala. Te da el recurso para desempeñar el mandato. Por eso tenemos un Dios real. Un Dios que lo que te ordena es capaz, no es algo que no se puede alcanzar, no es fábula lo que leemos. Y aunque sea sobrenatural, Dios nos da capacidades para afrontar lo sobrenatural. Amén. Pues Dios llena a su iglesia de capacidades, dones, cualidades. Como bien sabemos, es en la iglesia local donde se reúne su pueblo, como hemos dicho, y es aquí donde los dones, las capacitaciones de cada cual se ponen al servicio de Dios. Esto no significa que las capacidades, dones y cualidades solo se desarrollen y se desempeñen dentro del ámbito local de la iglesia, sino que la mayoría de ocasiones estos dones salen de aquí hacia afuera para esparcirlos y que los demás se beneficien de dichas cualidades. Pero es aquí, si se dan cuenta, donde esos dones se descubren, donde esas cualidades se identifican, donde se cuantifican, donde se potencian, donde se ordenan y donde se comisionan. Y es aquí donde nos conocemos, donde el Señor nos descubre, donde el Señor nos perfecciona y cada cual vamos averiguando qué es lo que carecemos para rectificar y perfeccionarlo y qué es lo que tenemos de cualidades del Señor, sea por la diversidad de don o capacidad que sea, para potenciarlo y ponerlo por obra. ¿Y qué mejor que la iglesia local para averiguar dichas capacidades? Sé que ya somos conocedores de esto, porque lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero es de ley el tener que hablarlo, ya que hablamos de este tema, aunque me extienda un poco más. Por un lado tenemos los dones de perfección, conducción, los dones que tienen que ver, para que me entiendan, con liderazgo, con ministerio. ¿Quién puede leerme, por favor, Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12? Venga, va, quien lo tenga que me lo lea. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, amén. En primera instancia entendemos de que un don es un regalo, es una dádiva, es una capacitación del Señor. Todo viene, dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Todo desciende del Padre, tú no tienes nada, todo te lo ha dado Dios. Amén. Y aquí vemos en esta parte los dones capacitivos para poder a su vez capacitar, perfeccionar a la congregación para la obra del ministerio, para crear poco a poco por medio de los líderes, por medio de estos hombres del Señor que están capacitados por Dios para perfeccionar y transformar a la iglesia cada día más en el cuerpo de Jesucristo. Amén. Para la obra del ministerio. Por eso vemos como estos dones que tienen que ver con ministerios de liderazgo, con ministerios de conducción, sean pastores, sean maestros, sean evangelistas, profetas, apóstoles, etcétera, tienen que ver con ese tipo de dones, con ese tipo de trabajos y con ese tipo de regalos. Por tanto, por un lado, tenemos esta serie de dones que Dios nos da para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, y son imprescindibles y necesarios para todos nosotros, en el nombre del Señor. Por otro lado tenemos los conocidos como dones espirituales, que se les llaman. Por favor, 1 Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10, ¿alguien? 1 Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10. Que alguien me lo lea. Vamos. ¿Algún hermano, alguna hermana?
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, sino siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aleluya. Aparte de los dones que tienen que ver con la perfección de los santos para la obra del ministerio, aquí vemos otros dones que emergen de la iglesia local, que tienen que ver también con esa perfección, con esa conducción, con ese caminar. Tienen que ver con dones de sanidades, de fe, de lenguas, diversidad de dones que son capacidades que Dios da, dones espirituales que en la mayoría de ocasiones tienen que ver con algo sobrenatural que Dios da a la membresía de la iglesia, a la iglesia local. No es el tema de hoy, no vamos a hablar del cómo, ni del quién, ni del cuándo, pero sí que es verdad que vemos este tipo de dones, este tipo de regalos que Dios da a la iglesia local, aparte de los dones de ministerio para perfección de los santos. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es un problema común dentro de las congregaciones? Que hemos limitado las capacidades de Dios a los dones de perfección o a los dones espirituales, comúnmente como se conocen, para que me entiendan. Si uno no es pastor, evangelista, apóstol, maestro y harina de otro costal es hablar de si hay apóstoles o profetas, que no es el tema de hoy, que ya hemos hablado en otras ocasiones de ellos. Si no tiene que ver con los dones, ministerios de perfección para la obra del ministerio, para la perfección de los santos, y tampoco tiene que ver con los dones espirituales que tiene que ver con lo sobrenatural, lenguas, profecía, sanaciones, etcétera, etcétera, parece ser que el pueblo del Señor se ve desprovisto de capacidades para servir al Señor, lo cual lo deja sentado en una silla creyendo que no tiene ningún tipo de recurso para ponerlo al servicio del Señor. Por tanto, 1 más 1 igual a 2. Si resulta que yo no tengo un don de ministerio o un don de liderazgo, o resulta que no tengo un don espiritual, soy una persona que no tengo ningún tipo de recurso para poder servir en la iglesia local y fuera. Y me quedo incapacitado, sentado, sin hacer absolutamente nada. Pero más lejos de la verdad. En primera instancia te voy a dar una noticia, un don que tiene todo el mundo. Un don es un regalo, ¿verdad? Amén. ¿Sabes cuál es el mayor regalo que Dios te ha dado? A su Hijo. Amén. El Evangelio. Por tanto, si recibiste de esa gracia, eres depositario de la gracia de Dios para poder dar de la gracia recibida. Amén. Que no tienes don, tienes a su Hijo. Amén. O sea, no hay miembro en una iglesia local que no haya recibido salvación y no tenga el mayor regalo, el mayor don de todos, el cual ponerlo al servicio de la iglesia. Amén. No hay obra más majestuosa que salir a la calle a predicar el Evangelio de su Hijo. Amén. Por tanto, que no tienes don, que no tienes capacidad, que Dios no te ha dado nada, te ha dado todo. Amén. Te ha dado a su Hijo. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. Por tanto, no hay uno, ni más capacitado ni menos, no hay un regenerado que no tenga a su Hijo. Y si tienes a su Hijo, tienes el mayor don de todos. Y si lo tienes, puedes ponerlo al servicio. Porque si recibiste de gracia, da de gracia. Amén. Pero al margen de esto, que es obvio, aunque lo digamos en voz alta, es obvio, todos entendemos que tenemos ese don, pero a lo mejor no lo habíamos percibido como tal. Pero aparte de lo dicho, lo cual, como hemos dicho, es principal y todos lo tenemos, Dios repartió diferentes cualidades a su iglesia para que estén puestas al servicio de su obra. ¿A qué me refiero con cualidades? ¿Acaso crees que en aquello que destacas, mira, tú seguro que si piensas, hemos hablado de las cualidades y defectos, ¿acordáis? Pero si tú te paras un segundo en tu casa, por muy despistado, descuidado y torpe que podamos llegar a ser, seguro que si te paras a pensar, hay algo que destaca en ti por encima del resto de lo que haces. Seguro que hay algo que no se te da del todo mal. Seguro que hay algo que se te da mejor
que lo demás que haces. Y a lo mejor hay algo que se te da mejor incluso que los demás. ¿Acaso crees que las cualidades que tienes son algo que no procede de Dios? Vuelvo a repetir, toda buena dádiva, no una parte de la dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Por tanto, al margen de los dones de ministerio, al margen de los dones sobrenaturales, tus capacidades son regalos de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Por tanto, esas capacidades que en apariencia pasan desapercibidas y una persona destaca por encima del resto para hacer cierta actividad, es un don dado por Dios para ponerlo no a tu servicio, sino al servicio de Dios. Amén. Hay gente que no tiene capacidad de escuchar, por ponerles un ejemplo, que le cuesta escuchar, simplemente está esperando a que el otro deje de hablar para empezar a hablar él. No escucha, está esperando el turno. Pero hay personas que tienen una capacidad de escuchar que cuando les hablas, notas que cada palabra que sale de tu boca la están entendiendo, asimilando y guardando. ¿Ustedes que se creen que eso es una capacidad sobrenatural implícita en la persona? Sí, pero ¿de dónde sale? Dios le ha dado una capacidad por encima del resto para poder prestar oído a aquel que lo necesita. Amén. ¿Saben las personas que hay necesitadas de un buen oído para poder hablar las necesidades que tienen? Amén. Eso es un don hermoso. Gloria a Dios. Y así podríamos nombrar 200.000, pero no quiero que esto se extienda y hacer de esto una predicación grande, muy... ¿Entienden? Déjenme leerles un texto, Romanos capítulo 12, verso 3 al 8, lo leo yo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que ha de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, ¿qué entra aquí? 1000 cosas, si el servicio, el servir, el que enseña en la enseñanza, el de exhortar en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ven como el apóstol Pablo aquí extiende su lista de dones y va más allá de un don de perfección y un don espiritual sobrenatural, sino que está hablando de capacidades, cualidades sobrenaturales que tienen las personas, porque hay las capacidades sobrenaturales no solo tienen que ver con lo milagroso y excéntrico, sino con lo cotidiano y habitual. Amén. Y de verdad, créanme que veo a mi Cristo en lo cotidiano. Amén. Veo a mi Señor en lo cotidiano, en ustedes. En el día a día, en el diario. En el barrer la iglesia. Amén. ¿Entienden por dónde voy? Amén. Por tanto, queda totalmente demostrado que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con diversidad y multitud de dones diversos para el servicio de la iglesia, para el servicio a Dios, aquí y fuera. Amén. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? Amén. Pero en la actualidad no solo tenemos el problema de que la membresía de la iglesia se cree sin recursos para servir y se queda quieto, sino que hay varias cosas más que hacen que el pueblo del Señor no sirva como toca. Como hemos dicho antes, hemos hecho una pregunta al aire. ¿Cuántos creen que esto no es de todos, sino de uno, sino de todos? Y todos hemos contestado, sí, es de todos, esto no lo puede hacer uno, es de todos. Pero hay gente que en verdad cree que aunque tiene capacidades, como no tiene un ministerio de perfección, como no es pastor, ni evangelista, ni maestro, se cree que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en la iglesia local. Y se cree que solo se tiene que estar sentado en una silla, echar a la ofrenda, asistir asiduamente a la congregación,
quizá hacer algo cuando se lo ordenen puntualmente, pero por autonomía propia no hacen absolutamente ninguna cosa. Porque se creen que todo se lo tienen que dar hecho, y cortadito, y triturado, y venga. Pero nada más lejos de la verdad. Todos tenemos responsabilidad para servir. Pero a lo que nos centramos, aquellos que aunque saben que tienen el don de Dios, y he aquí el texto y el tema, aunque saben que tienen el don de Dios, le dan tan poco valor que lo venden cual Esaú por un plato de guiso rojo. ¿Sí? Sabemos que tenemos el don, sabemos que tenemos la capacidad, sabemos que hay cosas que se nos dan bien, pero le doy tan poco valor que por un guiso rojo lo tengo. Como hemos leído en nuestro texto, nos muestra una historia muy significativa, muy importante y muy puntual en la historia de las Escrituras. Y es cuando Isaac y Rebeca, Isaac ora al Señor, y orando al Señor le pide por favor que le dé un hijo ya que Rebeca era estéril. Y el Señor le contesta, y le dice sí a su súplica. Y Rebeca concibe, pero no solo le da un hijo, sino dos. Y dice que luchaban en su vientre. Rebeca estaba inquieta porque notaba que tenía dos hijos y en aquel tiempo era un conflicto. Porque ¿quién será el primero, quién será el segundo? Y consultando al Señor, el Señor le aclara la situación. Y dice, tienes dos hijos y por ende tienes dos reinos que se separarán. Dice, pero el menor servirá al mayor. Dice que nació Esaú, el primero. Y enganchado del pie de Esaú salió Jacob. Esaú era conforme fueron creciendo, era un hombre robusto, cazador, fornido, que tenía esa capacidad. Dice que Isaac amaba a Esaú, porque iba a cazar, le traía guisos, era del agrado de su padre. Pero Jacob era un hombre quieto, era un hombre de rebaño, y su madre le tenía gran aprecio. Pero no solo porque era hombre quieto, sino porque Dios le dijo quién iba a ser el mayor. Amén. Y hay un acontecimiento puntual en toda esta historia que es sorprendente. Esaú sabía que era el primogénito y sabía que iba a tener la primogenitura, la bendición de la primogenitura, o sea, el don, el regalo de Dios vía de padre a hijo por ser el primer niño que abrió matriz. Y irracionalmente se va a cazar, está por ahí, está haciendo sus cosas. Jacob está haciendo un guiso rojo, un plato de lentejas. Esaú tiene hambre. Su estómago le ruge. Y le dice, dame de ese guiso. Jacob con sabiduría le dice, vale, pero véndeme la primogenitura. Ya sabía bien lo que pedía Jacob. Y Esaú piensa para sí y dice, a ver, voy a morir, no voy a morir ahora. No es ese contexto. Voy a morir, me estoy muriendo de hambre. No, voy a morir. Llegará un momento que moriré. Por tanto, si va a llegar un momento que voy a morir, ¿para qué la primogenitura? Y por tanto, no le dio el valor suficiente y por satisfacer el rugido de su vientre, vendió, prometiendo a Jacob que le daría la primogenitura por un plato de comida. ¿Ustedes pueden entender este pensamiento absurdo e irracional? Todos aquellos que conocemos la historia de Esaú siempre decimos lo loco e irracional de su comportamiento. Una comida, Juan Carlos, por su bendición. O sea, una comida, pero Esaú, ¿no te podías esperar un rato a llegar a casa y que te hicieran una comida o hacerte una comida? Tanto, o sea, tan importante era, que era 3 estrellas Michelin el guiso de lentejas de Jacob. Tanto urgía el tener que alimentarte. No es que solo tuviera hambre Esaú, sino que despreció, no valoró
la primogenitura, el don y la dádiva de Dios. Amén, amén. Por eso la vendió. Y nosotros cuando escuchamos esta historia, enseguida señalamos a Esaú, y con razón, y señalamos su locura, su irracionalidad. Y decimos, estás loco, ¿pero qué haces? Pero la pregunta que nos deberíamos hacer, cada uno de nosotros al juzgar así a Esaú, es, ¿acaso no hacemos lo mismo nosotros? Lo que señalamos como irracional, ¿acaso no lo hacemos nosotros? Y por un guiso rojo desprestigiamos el don de Dios. Los dones de Dios, como hemos dicho, son cualidades dadas del cielo, las cuales se reciben, se asimilan, se distinguen. Sabes que tienes, lo perfeccionas y lo pones por obra por medio de la dedicación, de la súplica, del conocimiento, de la práctica. Pero cuando el pecado entra en tu vida, cuando tu carnalidad te invade, este don, esta práctica queda completamente paralizada, impracticable por cuanto el pecado la ha manchado. Sí. ¿Entendéis esto? Si yo tengo un don de Dios, una capacidad que Dios me da, y no la utilizo legítimamente y limpiamente caminando en santidad, lo que Dios me ha dado queda opacado y manchado e impracticable por la suciedad de mi pecado. Haciendo impracticable la dádiva de Dios por satisfacer los deseos de mi carne. Prefiero el guiso a la primogenitura. Es exactamente lo mismo. Si Dios te ha dado algo que sabes que lo tienes, que lo puedes poner a su servicio y lo dejas ir por causa de satisfacer tus deseos carnales, ¿qué prevaleció en ti? ¿La primogenitura o el guiso? El guiso. El guiso. Y digo yo, ¿no somos nosotros irracionales que dejamos el don y la dádiva divina por un guiso? Fue exactamente lo mismo que Esaú. ¿Por qué nos pasa esto? Porque no le damos el valor a la dádiva, sino que le damos más valor al rugir de nuestro estómago. Y cuando nuestro estómago ruge, tiene prioridad. El Señor nos ayude a arrepentirnos y rectificar. Amén. Amén. No le damos el valor correspondiente. Uno atesora aquello que considera valioso. ¿Sí? Uno atesora aquello que considera valioso. Uno no guarda lo que no sirve. Eso se llama síndrome de Diógenes. Lo hace la gente que tiene un trastorno mental, que guarda las cosas que no tienen valor. Pero aquella persona que es cuerda, valora y guarda y atesora lo que para él tiene valor. No necesariamente tiene que valer dinero. No necesariamente. Hay gente que tiene algo que le da valor y para alguien no sirve ni tiene valor ninguno, pero para él lo guarda y lo atesora. Y por muchos millones que te den no serías capaz de desprenderte de ello. Porque uno atesora lo que verdaderamente valora. ¿Cuándo vendes algo y lo pones en Wallapop? ¿Cuándo? Cuando no lo quieres, cuando no te sirve, cuando no le das el valor, cuando prefieres cualquier tipo de dinero que te puedan dar por ese objeto que no te sirve, no lo quieres, quieres otra cosa mejor. Por tanto, es muy significativo esto, porque si dejamos de usar por causa de nuestro pecado la dádiva de Dios y no la atesoramos, es que no le damos el valor correspondiente. ¿Es duro? Sí. ¿Es verdad? También. Y el Señor quiere despertarnos en esta tarde, porque hay una realidad. Formamos parte de una iglesia local y hay diversidad de necesidades, y necesitamos diversidad y multitud de gente que vea las capacidades que tiene, las ponga al servicio de Dios y actúe en consecuencia. Amén.
Y no podemos seguir alimentándonos de guiso, sino buscar y luchar por la primogenitura. Amén. Que el Señor, tú piensas, estábamos hablando de un buen oído, ¿no? Por no nombrar más cosas. Que el Señor te haya dado la capacidad de escuchar a un hermano y por el rugir del vientre no podamos hacerlo. Que el Señor te dé la capacidad de ser capaz de acudir a una persona que no conoces y hablar. Yo conozco hermanos de la congregación que tienen esa capacidad. Son capaces de irse a un grupo de personas y tener el valor, la capacidad, no sé, el don del Señor, de ir y predicarles y hablarles, sean de la índole que sea, de la raza que sean, de la religión que tengan, y predicarles sin ningún tipo de problema. Y que por causa del rugir del vientre, por causa de un guiso rojo, pierda la primogenitura. Hombres y mujeres del Señor que son capaces de servir a la Iglesia sin ningún tipo de necesidad de recompensa, que pierden de su tiempo, pierden de su dinero, pierden de su esfuerzo, se desgastan, trabajan de sol a sol y el rato que les libra vienen aquí a la congregación porque están deseando hacer algo, no pueden soportar de que una silla esté cambiada de sitio. Y que el Señor te dé esa capacidad y por un guiso rojo lo vendas. No, mis hermanos. No despojémonos del síndrome de Saúl. Amén. Despojémonos de ese síndrome. ¿Qué tal si nos parecemos mejor al apóstol Pablo? Y terminamos, que si no me lío mucho, no quería predicar así. ¿Qué tal si en vez de Saúl nos parecemos más al apóstol Pablo? Por citar a uno de mí. Dice Romanos 1, 21, 22. Y terminamos. Porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Amén. Y el morir es ganancia. Mas si el servir en la carne, escucha esto, si el vivir, dice, mas si el vivir en la carne, o sea, vivo, no en la carne del pecado, si el estar vivo resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Amén. ¿Qué Amén. texto? ¿Qué Pablo? ¿Qué texto y qué Pablo? Lo primero que vemos aquí es algo maravilloso y que me gustaría resaltar y tomar por pretexto que lo hemos leído para decir algo que escuché el otro día a nuestro hermano Evis Carballosa en una conferencia. Lo escuché decir algo increíble respecto a este texto y lo comparto en un minuto con ustedes. Sino también aquí el apóstol no dice para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia, sino que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. O sea, no utiliza el verbo vida y muerte como algo general y abstracto, sino que utiliza vivir y morir como algo de práctica. Amén. Algo de continuo, algo de verdad practicable. Para mí la vida no, para mí el vivir es Cristo. No solo el concepto de que la vida es Cristo, sino que mi vivir es Cristo. O sea, respiro por Cristo, camino por Cristo, pienso por Cristo, sirvo por Cristo, me desarrollo por Cristo. Y el morir, no la muerte, sino el morir, lo cual es una extensión del vivir, porque el que lo ha conocido a Él no conoce la muerte como tal. Es una mutación, cambiamos, renovamos el cuerpo. Para mí el morir es ganancia. Amén. Y ahora dice a lo que nosotros vamos en esta tarde. Lo relevante con nuestro tema, que para el apóstol Pablo tenía tan subyugada la voluntad de su carne a la voluntad del Espíritu, o sea, tenía en él anulado por completo los gritos de su estómago que gritaban guiso rojo, guiso rojo, guiso rojo. Lo tenía tan subyugado ese chillido que lo único que le hacía vivir era la obediencia. Amén. O sea, su vida nada tenía que ver con su estómago. ¿Entienden el paralelismo, no? Amén.
la metáfora. Su vida nada tenía que ver con lo que su carne le demandaba. Su vivir era Cristo. Amén. Y dice, yo prefiero morir, porque si muero, ausente en el cuerpo, presente en el espíritu con el Señor, ¿no? Si muero me voy contigo. Pero si me tengo que quedar aquí, lo único que me retiene es la obediencia. ¿Obediencia en qué? En poner por obra las capacidades que Dios le dio a Pablo para el servicio de la iglesia. Amén. Por tanto, su único sentido de vida era practicar el don recibido. Amén. Amén. Por tanto, él no se guiaba por el rugir de su estómago. Y te garantizo que seguro que su estómago le chillaba. Pero a su estómago le decía, no. La primogenitura en mí no se vende. Gloria a Dios. Por tanto, dejemos el síndrome de Saúl y acerquémonos e imitemos a estos hombres del Señor que sabieron ver sus capacidades, las recibieron, las practicaron, las pusieron por obra para el servicio de Dios por medio de la Iglesia y para salvación del mundo. Amén. Porque esto no es de uno, sino de todos. Amén. Por tanto, en esta tarde, si estamos en este stand-by, si estamos en este lugar de que estoy quieto porque o bien no quiero, o porque bien no entendí lo que tengo que hacer, o porque arrepintámonos. Si resulta que estás haciendo más caso al chillar de tu estómago que a la voz de tu Padre que te dice, ven que te bendigo, arrepintámonos de nuestros pecados. Averigüemos la capacidad que tenemos cada uno y pongámosla al servicio del Señor. El Señor quiere usarte. Y qué pena que lo que el Señor quiera darte a ti se lo dé a otro porque tú dices no. Qué pena que pudiendo ser tú el que fuiste usado para predicar a tal persona, porque esa persona será predicada. El plan del Señor no se altera por tu no. Amén. El único que pierdes eres tú. Amén. Te garantizo que si tú dices no o yo digo no, vendrá otro a esta iglesia a decir sí. Amén. Los únicos perjudicados somos nosotros. No hubo otro más perjudicado que Saúl. Pasaron los años y cuando llegó el momento de que Isaac estaba ahí a punto de morir y para bendecir creía que no había pasado nada, pero recuerda, bendiste tu primogenitura. Por tanto, valoremos lo que el Señor nos da. Y Amén. pongámoslo por obra para el servicio de la Iglesia y para predicar a las naciones y para hacer lo que corresponde cada día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira tu rostro, perfecto, Señor. Vamos a hacerlo.